de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Santiago Briones. Vamos a ver qué es lo que dice el libro del Padre Bled sobre Pío XII. El tema: la Iglesia y los nazis. Tomado de Hace Prensa. La obra se basa en los documentos originales que daban a conocer día a día y en ocasiones, hora a hora, la acción de Pío XII. En el primer capítulo, titulado La diplomacia vaticana contra la guerra, detalla todos los medios diplomáticos que la Santa Sede usó para lograr la calma en 1939, cuando la situación del mundo empeoraba rápidamente. Además, explica las iniciativas secretas con los distintos gobiernos, discursos solemnes, llamados vibrantes a los pueblos y a sus dirigentes. En un primer momento, Pío XII intenta una conferencia entre Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Polonia. La tentativa falló, pero, como explica Bled, todas las potencias comprenden el valor que puede tener la mediación del Papa en los momentos más críticos. En el segundo capítulo, Pío XII, Rosenberg y Mussolini, Bled explica el nuevo papel que asume la Santa Sede de limitar el conflicto, restaurar lo más rápido posible la paz fundada en la justicia y la seguridad, y los intentos de Pío XII para evitar que Italia entre en guerra. También narra la protesta de la Santa Sede por la invasión alemana a los Países Bajos, pese al disgusto de los fascistas italianos y sus amenazas. Con calma, Pío XII respondió que si llegase el caso no tendría ningún temor de acabar en un campo de concentración, y refiriéndose a los momentos más críticos pasados en la Nunciatura en Múnich, agregó: no hemos tenido temor de las revueltas dirigidas contra nosotros una primera vez, y no lo tendremos una segunda, explica Bled. En el tercer capítulo, el Papa y la Iglesia en Alemania, Bled expone la grave situación de los fieles católicos en Alemania y la preocupación de Pío XII. Nosotros queremos ver hacer un intento. Si quieren el combate, nosotros no lo tenemos, pero queremos ver si no existe alguna manera para alcanzar la paz. Los principios no se pueden sacrificar. Cuando hayamos dado todos los pasos posibles y ellos persistan en su deseo de guerra, entonces nosotros nos defenderemos. Pero el mundo debe tomar nota que nosotros hemos hecho todo lo tentativo posible para vivir en paz en Alemania, señaló el pontífice. En el cuarto capítulo corresponde a la situación de la Iglesia en Polonia. La Iglesia en Polonia invadida se refiere a la estrategia de exterminar la religión y la firme actitud de la Santa Sede. En el quinto capítulo, sobre la época del triunfo de Reich, Bled analiza la situación de la Santa Sede frente a lo que en 1940 parecía el triunfo nazi, y como las relaciones diplomáticas se tornaban muy momentos en una verdadera cruz para Pío XII, que nunca cedió a las presiones. En el siguiente capítulo, de la guerra europea en la guerra mundial, en la misma línea que el anterior, ilustra el paulatino empeoramiento de la situación. Estados Unidos y Japón entraban también a la guerra. En el capítulo 7, leyes y persecuciones raciales, Bled lo dedica a profundizar en la acción de la Iglesia frente a los perseguidores. El sacerdote explica que, habiendo constatado los fracasos de los esfuerzos realizados por evitar la guerra y dándose cuenta que las perspectivas de una restauración de la paz se disolvían en un futuro lleno de sombras, la Santa Sede decide que su tarea sería la de llevar ayuda a las víctimas del conflicto, aliviando sus sufrimientos materiales y morales. Con respecto a los judíos, las primeras tentativas del Papa y de la Santa Sede apuntaban a facilitar la emigración de los hebreos a otros países,
aunque no siempre se tuvo el éxito por la intransigencia alemana que llevó a Holanda a deportar religiosas católicas de raza judía a los campos de concentración como la actual patrona de Europa, Santa Edith Stein. La sede apostólica se concentró en bloquear en la medida de lo posible dichas deportaciones. Italia aseguró a Pío XII que los hebreos refugiados en sus territorios bajo su control no serían entregados a Alemania, y esas palabras se mantuvieron hasta el último momento. Pío XII terminaba su discurso de Navidad en diciembre de 1942, deseando el final de la guerra y afirmando al respecto: este deseo la humanidad lo debe a los centenares de millares de personas a las cuales, sin ninguna verdadera culpa propia, a veces por razones de nacionalidad o de estirpe, son destinados a la muerte y a un progresivo degradamiento. Bled añade a esta declaración el comentario que los servicios secretos nazis hacían del discurso pontífico. Él, el Papa, acusa virtualmente al pueblo alemán de injusticia contra los hebreos y se hace portavoz de los hebreos, criminales de guerra. El Papa se concentraba en actuar en Eslovaquia, Rumania, Croacia y Hungría. El Vaticano aún podía ejercer su influencia. Los capítulos 8 y 9 los dedica Bled a ilustrar la acción del Santo Padre a favor de los hebreos en estos territorios. Los nuncios, en algunos casos, lograban bloquear las deportaciones. El nuncio en Bucarest, el 14 de febrero de 1943, transmitía los agradecimientos del presidente de la comunidad hebrea rumana. El presidente de la comunidad israelita de Rumania ha venido ya 2 veces a agradecerme por la asistencia y la protección de la Santa Sede a favor de sus correligionarios. 2 semanas después, el doctor Safran, rabino, jefe de Bucarest, le pide transmitir al Santo Padre el homenaje y devoción y los saludos sinceros respecto de toda la comunidad, que sabe ser objeto de tan paterna solicitud por parte del angusto pontífice. El representante de la Santa Sede en Croacia, más o menos por la misma época, escribía también a Roma: el rabino mayor de Zagreb me ha pedido transmitir su vivísimo agradecimiento a la Santa Sede por la ayuda eficaz de parte de esta a lograr transferir un grupo de muchos hebreos. Monseñor Rukandili, el futuro Papa Juan XXIII, desde Turquía a su vez refería hoy mismo el secretario de la Agencia Judía para Palestina, señor Shparlap, ha venido a agradecerme y agradecer a la Santa Sede por sus acciones en favor de los israelitas de Eslovaquia, y en el mismo Monseñor Roncalli. En junio transmitía 2 cartas que le habían sido enviadas, una en la que se le agradecía por lo hecho a favor de los hebreos y otra en que se agradecía por la obra de socorro realizada por el arzobispo de Zagreb, cardenal Stepinac, beatificado en 1998 por Juan II. El capítulo 10 se titula El destino de la ciudad eterna. El desembarco de los aliados en Sicilia, el bombardeo de Roma, el relevo de Mussolini y el control de las tropas alemanas sobre Roma llevaban al Vaticano, según Bled, a una confrontación directa con las fuerzas del Reich, con su ejército, con la Wehrmacht, con su policía de Estado, con la Gestapo. El embajador alemán ante la Santa Sede explicó la nueva política: neutralidad absoluta del Papa o las represalias de Hitler serían violentísimas. A pesar de las amenazas, una de las primeras preocupaciones de Pío XII fueron los hebreos, que se encontraban en la ciudad antes que las deportaciones comenzaran. Ya el Santo Padre había levantado las disposiciones canónicas a los conventos de clausura. En estos y en cientos de iglesias y comunidades se refugiaron millares de hebreos. Las enérgicas intervenciones del Papa a favor de la ciudad dieron buenos resultados y los alemanes decidieron salir de allá sin convertirla en un campo de batalla. Entre el 4 y el 5 de junio
las tropas americanas ocupaban la ciudad. En el capítulo 11 del libro de Bled, los sucesos en Francia. Analiza el papel de la Santa Sede en Francia, donde Nuncio se preocupaba más por la situación interna de la Iglesia y por ayudar a los perseguidos. El último capítulo está dedicado a las preocupaciones de Pío XII en los últimos meses de la guerra. Los polacos se dirigieron al Santo Padre y a los aliados occidentales, oponiéndose a las pretensiones rusas. El Papa se esforzó por comprometer al Departamento de Estado y a la opinión pública católica norteamericana sobre la suerte del pueblo polaco, pero en Yalta, no obstante las intenciones iniciales de Roosevelt y Churchill, la misma Polonia y toda la Europa del Este fue abandonada al poder soviético. Bled concluye comentando la frase de Gaulle, usa para contar la audiencia que tuvo en junio de 1944 en sus memorias de guerra. Pío XII juzgaba cada cosa desde un punto de vista que trasciende a los hombres, sus sucesos y conflictos. Esta visión trasciende más allá de todo interés opuesto y de los conflictos de las pasiones. Hará siempre ardua la tarea de comprender a fondo la política y la personalidad del Papa Pío XII, afirma el sacerdote. El padre Bled explica que su libro era un compendio de la información recopilada por él y otros 3 jesuitas en los archivos secretos del Vaticano, y que publicaron entre 1965 y 1981 en 12 volúmenes titulados Actos y documentos de la Santa Sede relativos a la Segunda Guerra Mundial. Es notorio que varios años después de su muerte de Pío XII se desencadenase una campaña contra el pontífice, cuyos fines distan mucho de conocerse, dijo el padre Bled, y explicó que para contraponer la historia de la leyenda, Pablo VI, que había sido uno de los más estrechos colaboradores de Pío XII, decidió que fueran publicados los documentos de los archivos vaticanos relativos a la guerra. Sin embargo, constatando que después de 15 años nuestros volúmenes permanecían desconocidos para muchos historiadores, he querido sintetizar el contenido en un volumen de pequeñas dimensiones. En la presentación de la obra, el sacerdote destacó 3 puntos relativos a la conducta y actividad de Pío XII durante la Guerra Mundial: sus esfuerzos para salvaguardar la paz y limitar la guerra, su postura frente al poder nacional socialista y su acción en favor de las víctimas de la guerra, ilustrando con ejemplos del libro cada uno de esos 3 puntos, enumerando los encuentros, telegramas, cartas y otros mensajes entre Pío XII y sus nuncios, y entre el Papa y los diplomáticos de Europa y Estados Unidos. La acusación que se repite más a menudo contra Pío XII es la de haber permanecido en silencio frente a las persecuciones raciales contra los judíos, a los que una denuncia pública por parte del pontífice podría haber salvado del exterminio de la solución final, llevada a cabo por el régimen nazi y que comenzó en 1942. El sacerdote concluyó su presentación recordando que el silencio público del Papa encubría una acción secreta a través de las nunciaturas y las sedes episcopales para intentar impedir las deportaciones mediante los pasos dados continuamente ante los gobiernos de las naciones que mantenían algún margen de autonomía: Rumania, Eslovaquia, Croacia, Hungría. A través de los nuncios y los representantes diplomáticos de estas naciones consiguieron salvarse miles de judíos. Hay que recordar que fue un historiador israelí el que dio la cifra de 850,000 judíos salvados. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Paz y bien. Bendiciones.